Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Con el permiso de Dios, vamos a pasar al cuarto elemento, al cuarto eje que implica la creencia en Dios, que es creer en sus buenos nombres y atributos. Pero antes vamos a responder a una pregunta que los no musulmanes siempre hacen. Los musulmanes adoramos a un Dios diferente llamado Allah. Dios al que adoran los musulmanes es el mismo Dios al que adoran los judíos, cristianos, budistas, etc. Es como, o desde las primeras clases, como hemos aclarado, como hemos enseñado, es el creador, es el todopoderoso, es el que sustenta todos los seres creados, es el dueño de todo lo que ha creado y es el que tiene dominio y control sobre todo lo que ha creado. Es el único y verdadero Dios que merece todo tipo de adoración. Es el único y el verdadero Dios que merece todo tipo de adoración sin asociar con Él en la adoración. Sin asociarlo, sin copartícipes, no tiene hijos, no tiene socios, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene hermanas, no es un ser humano, no es un animal, no es un objeto y no, como vamos a ver ahora, no se asemeje a nadie. No se asemeje a nadie. Entonces, a este Dios es el que adoran los musulmanes, llamado Allah o llamado lo que sea. Lo más importante es cuál es el concepto de Dios para tal gente o para tales creyentes. ¿Qué es cómo consideran, por ejemplo, los musulmanes o los cristianos o los católicos o los judíos a Dios? ¿Cómo lo toman? Esa es la diferencia. En eso, tenemos que hacer una gran pregunta. ¿Cómo lo toman los musulmanes? Así lo tomamos los musulmanes. ¿Ya? Entonces, el hecho de que se llama Allah, Él es el que nos ha revelado que se llama así. Tal y como vamos a ver en esta clase, que es la creencia en sus buenos nombres y atributos. Él es el que nos ha revelado en el Corán y también en los hadices auténticos del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que su nombre exclusivo es Allah. Es Allah. Pero antes vamos a ver de dónde viene este nombre en idioma árabe, lingüísticamente, qué es lo que significa y de dónde viene. ¿Ya? Vamos a darle una definición lingüística. ¿Ya? La palabra Allah es una palabra árabe. Es una palabra árabe que proviene de la palabra al-ilah, lo que significa en castellano el Dios. Al-ilah. Lo que pasa es que muchos lingüistas que son grandes, como Sibawayh y también Al-Kasai y Al-Fara'i, etc., han confirmado que el nombre Allah proviene de la palabra al-ilah. Pero ¿cómo se ha convertido en Allah? Lo que ha pasado es que se ha omitido la letra I, al-ilah, que es Hamza, alif con Hamza, abajo. Entonces, cuando se ha omitido, tenemos doble lam, doble L, entre paréntesis, estoy tratando de explicarles en español. Entonces, doble L en árabe no es correcto. No se puede tener dos letras similares, una
al costado de la otra en una palabra. Eso en árabe. Así que se omite la primera y en la segunda se pone lo que se llama la shadda para pronunciar esa letra así, Allah, ¿no? Dando un refuerzo de la pronunciación sobre esta palabra que es la L. Y al final tendríamos Allah. Allah. Era al-ilah. Al-ilah. Allah. ¿Ya? Esto uno. Dos. La palabra al-ilah, que está con artículo determinado, al, cuando le quitamos el artículo determinado, que es al en árabe, sería ilah. Al-ilah, sin artículo, sería ilah. La palabra ilah, que es sustantivo, proviene del verbo aliha, ya'luhu. Aliha ya'luhu. Lo que significa abada ya'budu. Es decir, adora, ¿no? El verbo adorar. El verbo adorar. Entonces la palabra ilah, que es al-ilah, que de ella proviene el nombre de Allah, Allah, ¿ya? Significa, proviene del verbo adorar. Entonces Allah significa en castellano el ser adorado. El ser adorado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa el nombre Allah. Por eso, este nombre muestra la unicidad de Dios. Y es el nombre magnífico de todos los nombres de Dios. O sea, en cualquier página del Corán que abres, encuentras el nombre Allah. Varias veces. ¿Ya? Por ejemplo, en Suras al-Fatiha, por ejemplo, como comenzamos pidiendo refugio en Allah del maldito Satanás, decimos A'udhu billahi. Me refugio en Allah. ¿Ya? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso. Los musulmanes también en su modo de vida, cuando antes de comer deben decir Bismillah, es decir, en el nombre de Allah. Cuando terminan de comer, como forma de agradecer a Dios, dicen Alhamdulillah. Todas las alabanzas son para Allah, que nos ha dado este sustento. Cuando leemos Suras al-Fatiha, que es el primer capítulo del Corán, comienza con la siguiente alea. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas las alabanzas son para Allah, el Señor de todo cuanto existe, o el Señor de los mundos. ¿Ya? También en Suras al-Ikhlas, que la mayoría de los musulmanes la saben de memoria, que es el capítulo 112 del Corán, dice Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di, Muhammad, Él es Allah uno. Allah es el absoluto. ¿Ya? Entonces, el nombre Allah no es un nombre que los musulmanes han inventado, sino Dios lo ha revelado en el Corán y también lo ha revelado en la tradición del profeta Muhammad, que es la sunna, que son los dichos, los hadices auténticos. Y también como ha revelado otros nombres, como vamos a ver inshallah. Entonces, como dice el Sheikh Isa García en su traducción comentada del Corán, dice Allah es un nombre propio exclusivo de Dios, el único y todopoderoso, creador y sustentador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos, el eterno y absoluto, el merecedor de toda forma de adoración. La forma de pronunciarlo es la siguiente: Allah,
con J al final, diciendo con la J andaluza, porque los andaluces, o sea, no pronuncian la J, ¿no? Entonces sería la pronunciación Allah, la comen, no pueden decir J, Allah, ¿ya? Suave, o sea, la J andaluza, suave y aspirada. O la H inglesa también, enfatizando en la pronunciación de la L, Allah. Es sabido que cada idioma tiene uno o varios términos para referirse a Dios y, en ocasiones, para otras deidades. Este no es el caso de Allah, del árabe al-Ilah, el Dios. Es el único nombre de Dios, no tiene género ni plural. Por tanto, es un término que señala la unidad de lo designado. Cuando los contemporáneos del profeta le preguntaron acerca de Dios, él recibió como revelación del capítulo 112 del Corán, que resume la esencia del monoteísmo y unicidad de Dios. No ha engendrado, no ha sido engendrado. Nada ni nadie es semejante a él. El Islam rechaza cualquier intento de caracterizar a Dios, y menos aún tomando rasgos humanos que hagan prevalecer a una raza sobre las demás. Y en el libro que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de traducirlo y revisar la traducción en la mezquita de Magdalena, el Islam y los musulmanes, que eso lo he pasado varias veces a la página para poder descargarlo, y también en los grupos de WhatsApp, dice en una pregunta: ¿es Allah el Dios de los musulmanes? La respuesta: no. No existe un Dios de los musulmanes. Más bien, Dios, el creador y el sustento del universo, es el mismo para todos. Y el sustentador del universo es el mismo para todos, ya sean judíos, cristianos, hindús o algo más. Es la gente que ha venido concibiendo a Dios de manera diferente, que le ha dado nombres distintos y han llegado a dividirse en diferentes religiones y credos. El concepto de los musulmanes de Dios se basa sobre lo que el mismo Dios ha revelado a la humanidad, de acuerdo con las principales fuentes islámicas, es decir, el Corán y los dichos del profeta Muhammad auténticos. Allah es simplemente el nombre personal de Dios en idioma árabe. Los musulmanes prefieren usar esta palabra porque preserva el concepto monoteísta puro de Dios, con ninguna variación lingüística que se presta a la pluralidad o al género femenino, como es el caso de la palabra Dios, Dios, diosas, diosa. Ni Allah hace referencia a Muhammad, que la paseó con él, como algunas personas han señalado. Incluso los cristianos árabes y los judíos usan la palabra Allah por Dios en la traducción al idioma árabe de su Biblia. Sí, muchos cristianos y judíos, o los cristianos y judíos palestinos, libaneses, sirios, iraquíes, también de varios orígenes, pues se refieren a Dios, a su Dios, bueno, a Dios, el Creador, diciendo Allah. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo tomamos o cómo consideramos a Dios. Los musulmanes, como bien he dicho durante las primeras clases y como he dicho al comenzar esta clase, que Dios para los musulmanes es uno solo. No se divide en dos ni en tres. No tiene hijos. Jesús no es hijo de Dios para nosotros. Jesús, que la paz sea con él, fue un gran profeta y mensajero. Dios no tiene hijos y no tiene por qué tener hijos, ¿ya? Y eso lo veremos, inshallah, con más detalle en el cuarto pilar de la fe, ¿ya? La creencia en los mensajeros y profetas. Dios no tiene socios, no tiene copartícipes, es el único que tiene derecho y que merece ser adorado, que tiene derecho a, que tiene derecho a ser adorado,
y el que tiene completamente los atributos de la perfección. No es un objeto, no es un animal, no es un ser humano. ¿Ya? Entonces no hay nada ni nadie que se asemeje a él. No hay nada, ningún objeto, ni nadie, ningún ser creado que se compara, digamos, con Dios o, digamos, se asemeja a Dios. No hay, no existe. Allah es uno y único en todas sus características, en todos sus conceptos, en todas sus acciones, en todos sus dichos y hechos, en su palabra y en todo lo que hace. Es único, es uno y único. No tiene socio alguno, ni en la creación, ni en la soberanía, ni en el control y el dominio de lo que ha creado, ni en el sustento, etc. Muy bien. Entonces, por eso encontramos, como he dicho, en todo el Corán encontramos Allah. Allah. Por ejemplo, además de las aleyas que he citado antes, los musulmanes sabemos que hay una aleya magnífica, grandiosa, que se llama Ayatul Kursi, la aleya del trono, que comienza con el nombre Allah. Dice, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, no hay divinidad alguna excepto Él. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. No hay nada ni nadie que merece ser adorado salvo Él. El viviente eterno. El viviente eterno y el que mantiene los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, queríamos aclarar sobre el uso del nombre Allah. ¿Ya? Yo mismo, en casi todas las charlas que hago, me refiero a Allah con Dios, ¿no? Con el objetivo de acercar los términos o la terminología, digamos, a la gente que es la cristiana o la católica, o la gente que no es musulmana. Pero luego se dan cuenta ellos mismos que Dios o el término Dios no se refiere a Jesús, o no se refiere a Dios que tiene un hijo llamado Jesús, o no se refiere a Dios que forma parte de la Trinidad, sino un Dios uno y único. ¿Ya? Entonces, en eso, pero es preferible usar el término Allah, y desde esta clase, como ya lo he aclarado, inshallah, mencionaré o me haré referencia a Dios con su nombre magnífico y exclusivo Allah, como ya lo tienen claro. Ahora vamos a tocar nuestro tema de hoy, que es creer en sus buenos nombres y atributos. Creer en sus buenos nombres y atributos, que es el cuarto elemento o eje que implica la creencia de Dios. Nuestra fe quedaría incompleta si no creemos, además de creer en la existencia de Dios, en su soberanía, en su divinidad, si no creemos en sus buenos nombres y atributos. ¿Qué significa eso? Significa creer firmemente en los nombres, en los buenos nombres y atributos de Dios, que Dios mismo se ha descrito en el Corán, o ha mencionado en el Corán y en la tradición del profeta. Es decir, los hadices, los dichos auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, registrados ya en varios libros conocidos como Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Ya es la creencia que Allah ha afirmado, sobre sí mismo, que tiene nombres, buenos nombres y sublimes atributos. ¿Ya? Entonces, con este elemento conocemos más a Dios. Y este elemento este eje es muy importante. Es muy importante. Todo ser humano que busca conocer a Dios
aquí está. Aquí está la información, ¿no? O sea, Dios, a través de sus buenos nombres y atributos, se describe. Se describe. No hay nada ni nadie que puede hablarnos de Dios salvo Dios mismo. Salvo Dios mismo. ¿Por qué? Porque no lo vemos. No vemos a Dios. No escuchamos a Dios. ¿Ya? No sentimos con el olfato, ¿no? A Dios. No tocamos a Dios, no podemos tocarlo. ¿Ya? Entonces, lo único que se puede, obtener de Dios es información de Dios. O es descripción de Dios. Y nadie puede describir a Dios salvo Dios mismo. Entonces, encontramos la descripción de Dios en su palabra, el Corán. Y también en su revelación, que es también en su segunda revelación, que es la tradición del profeta, as-sunnah, los hadices auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esto es lo que significa la creencia en sus buenos nombres y atributos. ¿Ya? Dios dice en el Corán, a Allah pertenecen los nombres y atributos más sublimes. Invóquenle pues con ellos. Repito, Allah dice en el Corán, a Allah pertenecen los nombres y atributos más sublimes. Invóquenle pues con ellos. Y el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice, Allah tiene 99 nombres, 100 menos uno. Quien los enumere, así literalmente, quien los enumere entrará al paraíso. Pero enumerar significa decir Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3, ¿no? No es con el significado literal. Enumerar significa, en primer lugar, sí, saber su cantidad en los nombres. Saber su cantidad y saberlos todos. ¿Ya? 2. Saber sus significados, su implicancia y creer en ellos. Porque si sabes el significado de Allah que acabamos de explicar, y que tal vez muchos de nosotros no sabíamos qué significa eso, entonces ahora ya tienes otro concepto o tienes, más información sobre el nombre Allah. Siempre cuando lo vas a escuchar ya tienes un significado más y sabes qué significa. O cuando también usas ese nombre, sabes lo que significa. Entonces ya sabes que Allah es el ser adorado, el que no tiene ni plural, el que no indica género ni número. ¿Ya? Y también los demás nombres, que son muy importantes saber su significado. Por lo que cuando se dice el sabio, implica abandonar todos nuestros asuntos a Allah. ¿Ya? Cuando se dice el Santísimo, significa considerarlo libre de toda imperfección. Considerar a Dios libre de toda imperfección. Cuando se dice el sustentador, sabes que el único que sustenta es Allah. Si te botan el trabajo, ya sabes que Dios es el que sustenta. Eso crees, eso lo crees. No es solamente lo sabes, sino lo crees. 3. Invocarlo a través de ellos. Y esto es de dos formas: la súplica de elogio y alabanza, y la otra es la súplica de pedido ante la necesidad. ¿Ya? Y también quien estudia el Corán y la Sunna auténtica encuentra los siguientes nombres y atributos de Allah, ¿no? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, el clemente, el misericordioso, el que ama perdonar, el perdonador, el que, acepta el arrepentimiento, el tolerante, el indulgente, también tenemos aquí el generoso, el más generoso, el más noble, el generoso, el donador, el dador, el vasto,
el bondadoso, el proveedor, etcétera, el sustentador, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos nombres y atributos de Dios, ¿ya? Entonces, con eso llegamos a terminar y finalizar la clase de hoy. Inshallah, la próxima clase veremos cuál es la diferencia y daremos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre nombre y atributo de Dios? Y daremos ejemplos también de los nombres de Dios y de sus atributos, ejemplos también del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dejar claro este elemento tan importante que forma parte de la creencia en Dios, que es algo básico para los musulmanes en su creencia. Digo estas palabras y pido perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah glorificado y alabado sea que nos beneficie con ese conocimiento y con esas clases, y que nos ayude para poner este conocimiento en acciones, y también que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompense por nuestras acciones. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.